me habéis pedido hablar de algunos temas realmente interesantes sobre lo que llevamos dedicando buena parte de nuestra actividad clínica e investigadora desde Santiago, y me gustaría con vosotros compartir, más que una lección magistral, yo creo que es compartir nuestra visión y nuestra experiencia en algunos de los temas, y el primero que me habéis pedido es hablar del papel de la econdoscopia en el diagnóstico temprano de la pancreatitis crónica y si realmente esto es posible. Yo creo que este es un concepto muy importante, porque si vamos a la definición de lo que es una pancreatitis crónica, y esto es lo que está publicado en los libros y en todas las guías de práctica clínica, no deja de ser una enfermedad inflamatoria del páncreas que se caracteriza por cambios morfológicos irreversibles que causan dolor y o pérdida de la función, tanto endocrina como exocrina, de lo que hablaremos en un minuto. Pero quizás aquí es donde es importante resaltar el papel que esta definición nos roba de poder hacer un diagnóstico precoz y ver si realmente podemos algo que se supone que es irreversible, lo pudiéramos hacer reversible. Nos roba la posibilidad de hacer un diagnóstico diferencial entre lo que es pancreatitis crónica y una pancreatopatía. Y aquí hablamos, por ejemplo, de un concepto muy importante como es el aging páncreas, que es el páncreas añoso, si estamos viendo en pacientes mayores cambios que realmente son de pancreatitis crónica o no. Y quizás cuanto antes diagnosticamos las enfermedades, y esto lo hemos aprendido de otras patologías, probablemente cuanto antes las diagnostiquemos, probablemente encontremos nuevos targets para poder modular y cambiar la historia natural. De hecho, antes de meternos en materia, yo creo que es importante el que todos tengamos en cuenta y todos pensemos el por qué, estoy hablando yo de esto aquí con vosotros, por qué nosotros trabajamos y creemos en el diagnóstico precoz. Y esto es un sumario de, yo creo, que las preguntas o las cuestiones claves por el que estamos hablando de este tema. Uno, porque tenemos que proporcionar a nuestro paciente que tenemos delante una respuesta a sus problemas. Si le duele, ¿por qué le duele? Es un paciente dispéptico, realmente tiene un dolor por pancreatitis crónica. Probablemente cuanto antes la diagnostiquemos, vamos a prevenir o minimizar el hacer muchos procedimientos que no va a necesitar nuestro paciente. Podremos ahorrar TACs, resonancias, analíticas y sabe Dios las cantidad de cosas que le hacemos a los pacientes. Va a tener un papel en el pronóstico vinculado a la historia natural. ¿Podemos realmente cambiar la historia natural? Yo creo que vamos a tener implicaciones claras terapéuticas, tanto para el tratamiento sintomático como para tratar de limitar esta progresión. Y lógicamente no vamos a tratar igual una dispepsia que una pancreatitis crónica. Vamos a mandar mensajes claros y definitorios sobre la importancia y necesidad de dejar de fumar y de beber. Todavía sigue siendo sin duda la causa más frecuente de la pancreatitis crónica, y aquí sí que me gustaría mandar un mensaje importante sobre el papel del tabaco como único factor de desarrollo de la enfermedad. Y sin duda, si la diagnosticamos pronto, algo que solo hemos hecho en los últimos años, probablemente tengamos nuevas opciones de tratamiento, y lanzo aquí el mensaje de que igual los antioxidantes, por ejemplo, como una hipótesis, podrían tener un papel si la diagnosticamos precoz. Pero bien es cierto que para poder diagnosticar precoz y para poder saber si la econdoscopia nos va a valer o no, antes tenemos que sospecharla. Y yo creo que es un punto muy importante que solo diagnosticaremos aquellas patologías, y en este caso para mí es muy importante la pancreatitis crónica precoz, solo la diagnosticaremos si la sospechamos. Si no pensamos en esta entidad como una opción diagnóstica, jamás realizaremos una econdoscopia, con lo cual no conoceremos el papel de la econdoscopia si no hemos sospechado que el paciente la puede tener y hemos indicado realizar el procedimiento. De hecho, la experiencia que tenemos nosotros en Santiago y sobre la que hemos venido trabajando en los aspectos clave para poder diagnosticarla de forma precoz, lo resumo en esta diapositiva, y he encuadrado en rojo yo creo que el papel y el escenario más importante en este contexto de pancreatitis crónica precoz. Y yo creo que aquellos pacientes con una dispepsia, con predominio de dolor, no el paciente que hincha, no el paciente dispéptico dismotilidad, sino aquel con predominio de dolor, que muchas veces no tiene que ver con la comida, no estamos hablando de un concepto de pancreatitis obstructiva, fase avanzada, sino independientemente del dolor, o aquel paciente que no está respondiendo al IBP, que no sé en Colombia, pero en España todo el mundo está con IBP, con lo cual esto es muy fácil saber si responde o no, porque vas a comer fuerte y ya te tomas un IBP y te vas a tomar cualquier cosa y te van a proteger con IBP, con lo cual aquí todos están con IBP, con lo cual esta pregunta es fácil de contestar. Y sobre todo si tiene el paciente factores de riesgo, es un fumador, es un bebedor, tiene una historia familiar de enfermedades pancreáticas, tiene enfermedades autoinmunes asociadas. Entonces yo creo que es muy importante tener este contexto, porque es de este grupo de sospecha, de punto clave, de hacer anamnesis y hacer un buen diagnóstico, cuando nos podemos plantear la siguiente pregunta es, perfecto, Julio, y entonces ahora, ¿qué hacemos para diagnosticarla? ¿Qué es tu opinión? ¿Cómo podemos esforzarnos para diagnosticarla?
Yo creo que en este contexto no hay ninguna duda que si estamos pensando en detectar una pancreatitis crónica en una fase avanzada, calcificante, nos vale cualquier cosa. Aquí no he puesto, pero solo me falta poner una placa de abdomen en el que podríamos ver las calcificaciones, pero la clave es cuál es el papel de las pruebas de imagen, cuál es la estrategia basada en pruebas de imagen, no para ver la calcificante, sino para ver la precoz o la que podemos llamar no calcificante o sin dilatación ductal, que es, yo creo, el concepto de pancreatitis crónica precoz. Y si empezamos revisando lo que nos dicen las guías clínicas, estas son las guías que se publicaron europeas sobre el diagnóstico y tratamiento de la pancreatitis crónica, fijaros, hay dos statements que nos dicen cuál es la mejor técnica de imagen para establecer el diagnóstico de una pancreatitis crónica. Y con un gran agreement nos dicen que es EUS, econdoscopia, resonancia y TAC como las mejores técnicas. Pero fijaros que no están por orden alfabético, si no estaría el TAC el primero, sino que están por orden de eficacia. Y cuando hablamos específicamente de cuál es el papel de la econdoscopia, nos dicen los statements también con un gran acuerdo que la econdoscopia es la prueba más sensible para diagnosticar la pancreatitis crónica, sobre todo en las fases precoces de la enfermedad. Con lo cual ya nos están mandando un primer mensaje. Oye, si queremos diagnosticar una pancreatitis crónica, sin duda la técnica de elección parece que es la endoscopia. Pero ¿qué nos dicen cuando la ponemos face to face y antes de entrar en materia específica de la endoscopia? Cuando las ponemos cara a cara, ¿cuál realmente se ha mostrado mejor? Pues fijaros, os quiero mostrar esta revisión sistemática y metaanálisis, que yo creo que es importante, fijaros, porque si os fijáis en la referencia, no viene de una revista de gastro ni una revista de endoscopia, viene de una revista de radiología, que son nuestros competidores, aunque yo odio el concepto de que competimos con los radiólogos porque lo que hacemos es trabajar juntos como un equipo. Pero cuando las ponemos cara a cara, si os dais cuenta, la econdoscopia, cuando balanceamos sensibilidad y especificidad, es claramente la técnica con una mayor eficacia global comparada con las demás para el estudio del diagnóstico de la pancreatitis crónica. Pero centrándonos en qué es lo que nos aporta la pancreatitis crónica, la endoscopia en la pancreatitis crónica, yo creo que el papel es fundamental. Porque aquí, si podéis ver en estas imágenes, evidentemente podemos ver por econdoscopia perfectamente una pancreatitis crónica calcificante, pero lo que estáis viendo en el resto de las imágenes es lo que nosotros realmente podemos ver por econdoscopia y que cuesta mucho al resto de las técnicas. Y de hecho, aquí os traigo un vídeo de una pancreatitis crónica precoz, de cómo podemos ver este páncreas heterogéneo con un predominio más hipoicoico, que está lleno de strandings, de bandas, con unos puntos hiperecogénicos. Estas son las cosas que nosotros podemos ver por econdoscopia y en lo que otras técnicas como el TAC y a la resonancia, excepto que la hagamos con secretina y con gadolinio, no nos pueden dar esta definición en la imagen. Y en función de esto, y lo que os traigo son una cosa que yo creo que todos conocéis y que todos tenéis en la cabeza, que lo que hemos desarrollado con los años son una serie de criterios para definir la pancreatitis crónica. Yo creo que sabéis que hay unos criterios parenquimatosos y unos ductales, y lo importante de esto es que sabemos que esas alteraciones parenquimatosas, esos focos hiperecogénicos, bandas, lobularidad, focos con sombra, que son calcificaciones o los quistes, tienen una correlación con lo que el paciente tiene cuando analizamos la pieza quirúrgica. Hay una correlación entre los hallazgos econdoscópicos, tanto parenquimatosos como ductales, con la correlación con la histología de los pacientes. Sabéis que ha habido un intento de modificar y en vez de hablar del número de criterios, de ir a la clasificación de Rosmond, que es intentar ponderar los criterios. Y a mí esta es una clasificación que tiene una parte que me gusta mucho y otra que no me gusta y en la que soy muy crítico. Yo creo que Rosmond lo mejor que hizo fue explicarnos y definir cómo tenemos que ver las características econdoscópicas en la imagen, pero no puedo estar tan de acuerdo en la subclasificación en normales, indeterminados, sugestivos y diagnóstico consistente con pancreatitis crónica. Porque para poner un diagnóstico seguro no necesito la endoscopia, porque si os fijáis, el grupo de diagnóstico consistente es el que obligatoriamente tiene que tener calcificaciones. Yo creo que esta clasificación la deberíamos criticar y hablar que hay un paciente normal. Probablemente el indeterminado es la pancreatitis crónica precoz y probablemente el sugestivo es una pancreatitis crónica moderada. A mí este enfoque me gusta más. De hecho, cuando analizamos y correlacionamos lo que vemos con econdoscopia por el número de criterios y lo que vemos con la histología,
y hay varios estudios que han hecho un face-to-face, una comparación entre las dos, vemos que el punto de corte óptimo para establecer el diagnóstico de pancreatitis crónica desde el inicio son 3-4 de los criterios menores. Y ahí es donde estamos jugando con el papel del diagnóstico de la pancreatitis crónica precoz. Y si somos críticos con lo que acabo de decir sobre la clasificación de Rosmond, yo creo que lo que pondera los criterios secundoscópicos, y es verdad que no todos tienen el mismo valor, no podemos poner y comparar y decir que es igual tener unos puntitos y unas bandas hiperecogénicas contra unas calcificaciones, eso es correcto, pero aquí lo que nos estamos quizás con Rosmond es olvidarnos un poquito del ver estos pacientes con criterios menores que pueden tener estas pancreatitis crónicas en fases muy iniciales, que es lo que acabo de demostraros. Y es más, hay varios estudios en los que han intentado comparar la clasificación por número de criterios y la clasificación de Rosmond, y esta clasificación no se ha mostrado superior a la clasificación estándar por número de criterios para determinar el diagnóstico de pancreatitis crónica. Y entonces con esto la pregunta que me podéis hacer, oye, y si nos vamos a las reuniones de consenso, ¿qué es lo que nos dicen? Con esto que hemos hablado, con esta ecoendoscopia en un modo B, realmente, ¿cuándo podemos diagnosticar, Julio? ¿Cuándo tú pones que un paciente tiene una pancreatitis crónica? Pues fijaros, yo creo que el número ideal de criterios para diagnosticarla es cuando tiene más de 5, y nosotros en nuestra experiencia, extrapolando un poco lo que viene en el consenso, cuando son 5, 6, 7 criterios, estamos hablando de pancreatitis moderada. Cuando estamos hablando de más de 7 con calcificaciones, es una pancreatitis crónica avanzada calcificante. Sabemos cuando tiene menos de 2, podemos estar seguros de que nuestro paciente no tiene la enfermedad, y nos quedamos ahí con el grupo 3-4, que quizás es la pregunta clave de todo esto y es el que tenemos que tener la alerta, y puede ser ese grupo de pancreatitis crónica precoz. También nos dice el consenso que la clasificación de Rosmond estandariza los hallazgos, pero no mejora la capacidad diagnóstica, como os he dicho, y hay una cosa que está clara. Al final tenemos un paciente, no tenemos una imagen. Yo creo que tenemos que integrar lo que vemos en la condoscopia con las características del paciente. Y aquí es donde los 3-4 criterios nos pueden jugar una mala pasada. ¿Es lo mismo 3-4 criterios en un paciente de 40 años que en un paciente de 85 años? Pues probablemente la respuesta es no. Y esos 3-4 criterios en un paciente de 85 años es un aging páncreas, y quizás en un paciente de 40 años es una verdadera pancreatitis crónica. El problema es que, ¿y podemos hacer algo más con la endoscopia o ya nos quedamos con esto? ¿Hay alguna cosita que podamos sacar? ¿Tenemos alguna novedad? ¿Tenemos alguna técnica o alguna mejoría o alguna estrategia asociada que nos ayude? Y yo creo que hoy la respuesta es sí. Tenemos el test endoscópico de función pancreática y, lógicamente, estoy aquí con vosotros y tenemos que hablar del papel de la elastografía y de la imagen avanzada. ¿Qué nos dice el test endoscópico? Que sabéis que es una adaptación del test de secretina con intubación nasoduodenal, que es hacerlo con un endoscopio, y en este caso hacerlo con un econdoscopio. Pues ya hay evidencias en muchos estudios en los que dicen que existe una gran correlación entre lo que nos encontramos en modo B y lo que vemos en la secreción de bicarbonato. Es más, como lo que hacemos es administrar secretina, lo que podemos ver es incluso la distensibilidad y cómo hay diferencias en la distensibilidad del conducto pancreático, igual que vemos con la resonancia con secretina, lo podemos ver con la econdoscopia, con lo cual parece que aquí estamos obteniendo más información que en pacientes dudosos nos pueden apoyar el diagnóstico de la enfermedad, hablando de un estudio de función con la determinación de los niveles de bicarbonato. Pero podemos asociar la elastografía. Todos sabéis que en la que hemos trabajado es la elastografía por compresión. Fabrice nos hablará más tarde y no me he querido meter en la shear wave, que nos dará para discutir, pero sabéis que la elastografía evalúa la rigidez relativa como respuesta a la compresión. Luego, si queréis, podemos hablar más adelante de los aspectos más técnicos, pero aquí podéis ver un ejemplo de cómo por elastografía podemos diferenciar un páncreas completamente normal, muy homogéneo verde, con algunas cositas blandas rojas, con un páncreas con un patrón mucho más heterogéneo, como veis, con un predominio verde, pero con un fondo azulado, que es muy típico de procesos fibróticos inflamatorios. Esto lo hemos testado nosotros, lo hemos publicado en Endoscopy, que hay una correlación muy buena entre la clasificación de Rosmond y el número de criterios y los niveles del coeficiente de elasticidad, del strain ratio. Hemos puesto que un punto de corte aproximadamente 2.8 de ratio nos ayuda y nos apoya el diagnóstico de pancreatitis crónica. Y este trabajo de hito es fantástico porque lo que hacen es correlacionan el histograma con los scores fibróticos histológicos, y la correlación es brutal. Un kappa de 0.9, que yo pocos estudios he visto con semejante correlación, con lo cual parece
que la elastografía nos ayuda para determinar y evaluar y caracterizar mejor sobre todo estos pacientes dudosos. De hecho, nosotros acabamos de publicar hace muy poquito en American Journal una valoración de la correlación entre la elastografía y la secreción de bicarbonato y hemos encontrado una gran correlación. De hecho, utilizando la función pancreática determinada por el bicarbonato, que sabéis que es la técnica más sensible, hemos visto que utilizando la elastografía, la sensibilidad diagnóstica que tenemos es del 92%, especificidad del 100% y valores predictivos bastante buenos con eficacia global del 93%, con lo cual sí parece que tenemos herramientas asociadas a la endoscopia que nos van a permitir poder diagnosticar pacientes con pancreatitis crónica precoz. De hecho, hemos desarrollado en Santiago y publicado en el EU Journal en el 2020 una econdoscopia multimodal. Y es en aquellos pacientes que tenemos dudas de 3, 4 criterios o incluso 5, pero tenemos dudas de poner el nombre y apellidos de pancreatitis crónica precoz, lo que hacemos es este estudio, que es una econdoscopia con secretina. En lo que hacemos es un estudio modo B, hacemos una valoración elastográfica para ver la fibrosis, administramos secretina, evaluamos la distensibilidad midiendo el diámetro del conducto pancreático a diferentes momentos durante los 40 minutos, que es lo que está definido el test de secretina, y evaluamos y determinamos la cantidad de bicarbonato en la secreción del jugo pancreático. Con lo cual tenemos una valoración morfológica, funcional y funcional tanto de jugo pancreático, de secreción pancreática, como funcional de funcionamiento del ducto pancreático con respecto al estímulo. Esto lo hemos probado en nuestro grupo de 54 pacientes con sospecha y tenemos datos muy interesantes que nos van a apoyar de forma muy importante cuando tenemos todas las características alteradas. Nos van a poder decir, oye Julio, oye compañero, este paciente probablemente sí que tiene una pancreatitis crónica y estamos hablando de la detección de pancreatitis crónica precoz. De todas maneras, llegando ya al final, yo creo que hay un punto en lo que hay otros especialistas que nos ganan, y es que nosotros estamos evaluando modos B, elastografías, hablaremos del share wave, hablamos de función. ¿Por qué? Porque en lo que tenemos que trabajar es ver si somos capaces de hacer una biopsia de un páncreas prácticamente normal para poder tener un diagnóstico de confirmación anatomopatológico. A este compañero que tenéis aquí, lo conocéis, que es Enrique Domínguez. Nos hemos ido nosotros al cerdo para intentar probar diferentes tipos de agujas con cirugía, y nos hemos ido a un artículo que hemos remitido para publicar en el BMC Gastroenterology este mismo año, en lo que cogimos a un cerdo, le hicimos una econdoscopia y con todas las agujas disponibles en el mercado, las crown needles, las agujas de histología, hemos visto que sí que existe la posibilidad de poder obtener unos cilindros histológicos adecuados para intentar por lo menos tener un core de un páncreas normal, porque aquí hemos trabajado en intentar sacar una muestra de un páncreas normal que es muy parecido a lo que podemos intentar hacer en un paciente con una pancreatitis crónica precoz. Esto es una fase inicial, estamos todavía en modelo animal, pero quizás es una de las líneas que tenemos para ver si esto es posible en algún momento pasarlo a los pacientes. Y unos mensajes para llevar a casa que tengáis. Yo creo que antes de evaluar cualquier técnica diagnóstica, la clave es sospechar la enfermedad. Jamás diagnosticaremos ni en fase precoz, ni en fase tardía, ni en fase intermedia una enfermedad si no la pensamos y no está dentro de nuestra cabeza como una opción. Hoy en día yo creo que la econdoscopia es sin duda el método más sensible para el diagnóstico de la pancreatitis crónica temprana o precoz. Tiene algunas limitaciones, la eco es cierto, pero es verdad que esta subjetividad, variabilidad interindividual y la baja especificidad en cambios leves está cambiando con el desarrollo de las nuevas tecnologías, los nuevos econdoscopios y las nuevas consolas ecográficas de alta calidad, y que sin duda la elastografía, la econdoscopia o el test multimodal con la evaluación dinámica del conducto pancreático nos proporcionan, yo creo, que una información que puede ser clave para este diagnóstico de pancreatitis crónica temprana. Y nada más.